continuar, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. Esta declaración será tu compromiso con la paz que Jesús quiere darte. Además, cuando interactúas con este mensaje, cuando das me gusta y lo compartes, estás ayudando a que más personas que necesitan paz en el Señor puedan recibirla también. Es una manera sencilla, pero poderosa, de extender el mensaje del Evangelio y permitir que otros sean liberados del insomnio y la ansiedad. Así que no esperes más, dale me gusta ahora y escribe paz en Cristo en los comentarios. Dios ha traído a muchas personas hasta este mensaje con un propósito. Algunos han intentado todo para poder dormir en paz: música relajante, pastillas, ejercicios de respiración. Pero lo que realmente necesitan no es una solución humana, sino un descanso divino. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte el secreto que transformó la manera en que Jesús enfrentaba la noche. Y hay algo más. En la penúltima parte de este mensaje, compartiré contigo una clave especial, una revelación que podría desbloquear una bendición en tu vida. Así que acompáñame hasta el final, porque lo que compartiré contigo hoy podría cambiar la manera en que duermes para siempre. Ahora vamos a sumergirnos en el primer gran descubrimiento sobre la oración secreta de Jesús para dormir en paz. Nos trasladamos al huerto de Getsemaní. La noche estaba oscura, el viento susurraba entre los olivos. Jesús, sabiendo que su hora se acercaba, sintió en su alma una angustia tan profunda que lo llevó a caer de rodillas en oración. Era el momento más difícil de su vida en la tierra, la víspera de su crucifixión. Y sin embargo, en medio de la tormenta interior que enfrentaba, Jesús oró. ¿Qué dijo en esa oración? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de sus labios en la hora de mayor angustia y temor? Si hubo una noche en la que Jesús pudo haber perdido la paz, fue esa. Sus discípulos dormían, su momento de entrega estaba cerca y su sufrimiento apenas comenzaba. Pero en medio de todo, Él nos dejó un modelo de cómo debemos entregar nuestras cargas antes de dormir. En Lucas 22, 41, 42 leemos: y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos el primer secreto de la oración de Jesús antes de enfrentar la noche más oscura de su vida: entrega. Jesús no ignoró su angustia, no escondió su dolor. En cambio, lo llevó al Padre, expresó su deseo, pero lo sometió a la voluntad de Dios. En ese instante, Jesús nos mostró que la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando confiamos plenamente en que Dios tiene el control. Ahora reflexiona en esto. Si Jesús, el Hijo de Dios, sintió angustia y la entregó al Padre en oración, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros antes de dormir? ¿Cuántas veces nos acostamos con un peso en el corazón sin entregarlo a Dios? ¿Cuántas noches de insomnio pasamos por no decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? El Evangelio de Lucas nos da un detalle más sobre esta escena. En Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí hay una verdad poderosa. Cuando oramos como Jesús, Dios nos fortalece. Jesús no recibió una solución inmediata a su sufrimiento, pero recibió la fuerza para enfrentarlo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones en oración antes de dormir, no solo nos deshacemos de la carga, sino que también recibimos nuevas fuerzas para el día siguiente. ¿Cuántas veces has intentado dormir con el corazón lleno de inquietudes? ¿Y qué sucede? El sueño no llega.
el cuerpo se siente agotado, la ansiedad crece. Pero Cristo nos enseñó que la mejor medicina para el alma inquieta antes de dormir es la oración. Quiero desafiarte hoy. Esta noche, cuando te prepares para descansar, ora como lo hizo Jesús en Getsemaní. No retengas nada. Entrégale al Padre cada carga que llevas en el corazón. No te duermas con el peso de tus preocupaciones. Descansa con la seguridad de que Dios te ha escuchado y que su voluntad es perfecta. Ahora, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una declaración de fe. Señor, en tus manos dejo mi ansiedad. Al hacerlo, estarás tomando un paso de fe, practicando la oración de entrega antes de dormir. Y no olvides dar me gusta al video, porque así estarás ayudando a que más personas escuchen este mensaje y aprendan a descansar en Cristo. Pero esto no termina aquí. Aún hay más. La oración de Getsemaní nos enseña sobre entrega, pero hay otra oración de Jesús que nos revela el camino hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el próximo segmento lo descubriremos juntos. El Salmo 4:8 y el descanso en el Señor. La noche cae. El mundo a tu alrededor se va apagando lentamente, pero en tu interior sigue la inquietud. El día ha estado lleno de preocupaciones, problemas sin resolver, responsabilidades que pesan sobre tus hombros. Tu mente no se detiene, repasando errores del pasado y temores del futuro. Tratas de dormir, pero algo no te lo permite. Sin embargo, Dios ya nos dejó una promesa en su palabra. Una verdad que, si la abrazas y la aplicas, cambiará por completo tu manera de descansar. Está en el Salmo 4:8 y dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Qué verdad tan poderosa! En solo unas pocas palabras, el rey David nos muestra un secreto que muchos ignoran. La verdadera paz no viene del mundo, sino de Dios. Piensa en esto. David fue un hombre que enfrentó persecuciones, rodeado de enemigos y peligros constantes. Y aún así, pudo declarar estas palabras con certeza. ¿Cómo pudo hacerlo? La respuesta es sencilla. Su confianza no estaba en sus circunstancias, sino en el Señor. Ahora te pregunto, ¿en qué estás confiando antes de dormir? Hoy en día, muchos intentan hallar descanso con métodos humanos. Algunos dependen de pastillas, otros buscan distracción en la televisión, la música relajante o las redes sociales, hasta que el cansancio los vence. Pero la Escritura nos dice que la clave del descanso no está en ninguno de esos métodos, sino en la confianza en Dios. La clave del Salmo 4:8 está en la última frase: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí se encuentra la verdad que lo cambia todo. La paz para dormir no es un sentimiento pasajero, sino una decisión de confianza. David no esperaba a sentir paz para acostarse. Él escogía confiar en Dios y esa confianza le traía paz. Jesús vivió de la misma manera. A pesar de las tormentas, las traiciones y las pruebas, nunca perdió su paz, porque sabía que el Padre tenía el control de todo. Y hoy tú puedes hacer lo mismo. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos, proclama el Salmo 4:8 sobre tu vida. No te acuestes con preocupaciones. Antes de dormir, di con fe: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si lo haces, estarás aplicando un principio espiritual transformador. No estarás depositando tu seguridad en las circunstancias, sino en Dios. Y cuando confías en Él, su paz te cubre. Ahora, quiero invitarte a reforzar esta enseñanza con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti
y descansaré en paz. Al hacerlo, estarás proclamando que la ansiedad, el miedo y el insomnio no tendrán poder sobre ti. Estás decidiendo confiar en Dios y recibir el descanso que solo Él puede dar. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una manera de compartir este mensaje y ayudar a más personas a descubrir que el verdadero descanso se encuentra en Dios. Pero hay más. Jesús nos dejó otra promesa sobre una paz que va más allá de lo que podemos comprender. En el próximo segmento descubriremos cómo entregarle nuestras cargas al Señor y recibir esa paz sobrenatural. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7. ¿Alguna vez has sentido que tu mente se convierte en un campo de batalla justo antes de dormir? Te acuestas, pero los pensamientos comienzan a invadirte. Preocupaciones sobre el mañana, remordimientos del pasado, temores sobre lo que pueda venir. Sientes que el descanso es imposible porque dentro de ti hay una tormenta que no se detiene. Pero déjame decirte algo, Jesús nos dejó un regalo capaz de calmar esa tormenta. Un regalo que puede traer paz a tu corazón, incluso en medio de los problemas más grandes. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos revela un principio espiritual poderoso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la clave. Si anhelamos descansar en paz, debemos apartar la ansiedad y traer cada carga delante de Dios en oración. Observemos el orden en este pasaje. 1. No permitas que la preocupación te domine. Dios no quiere que vivas esclavizado por el afán. 2. En lugar de cargar con esos temores, entrégaselos a Dios en oración. No guardes dentro de ti lo que debe ser depositado ante el Señor. 3. Hazlo con gratitud. No solo pidas, sino agradece, porque Dios ya está obrando en tu vida. 4. Entonces experimentarás la paz de Dios llenando tu corazón y tu mente. ¿Te das cuenta de lo extraordinario de esto? La paz de Dios no es como la paz del mundo. No depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino que va más allá de todo entendimiento. Esto significa que, aunque estés rodeado de dificultades, puedes encontrar descanso verdadero. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de esto. Cuando estaba en la barca, en medio de la tormenta, Marcos 4, 35, 41, los discípulos estaban aterrorizados, pero Jesús dormía en completa paz. ¿Por qué? Porque su confianza no dependía del viento ni de las olas, sino de su Padre Celestial. Ahora dime, ¿en qué pones tu confianza cuando llega la noche? Si tu paz depende de que desaparezcan los problemas, jamás la encontrarás. Pero si tu paz está cimentada en Dios, podrás dormir aún en medio de la tormenta. Esta noche, antes de acostarte, pon en práctica Filipenses 4, 6, 7. Antes de dormir, preséntale al Señor cada inquietud. No te guardes nada. Dile a Dios cada carga, cada temor, cada ansiedad, y agradécele, incluso antes de ver la respuesta, porque Él ya está obrando a tu favor. Y luego descansa en la seguridad de que su paz guardará tu corazón y tu mente. Quiero que hagas algo como un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, entrego mis cargas y recibo tu paz. Al hacerlo, estarás proclamando que hoy eliges confiar en Dios y recibir esa paz que el mundo no puede dar. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan aprender a descansar en Dios.
Pero esto no termina aquí. Jesús nos dejó más ejemplos de cómo vivir una vida de paz y descanso en el Padre. En la siguiente parte, veremos a un hombre que aprendió a confiar en Dios, incluso cuando su vida estaba en peligro. Daniel. Imagina que tu vida estuviera en peligro, que hubiera un decreto que pusiera tu cabeza en riesgo. ¿Podrías dormir en paz sabiendo que al amanecer podrías perderlo todo? Para muchos, esto sería una causa de insomnio, de temor y angustia. Pero la Biblia nos habla de un hombre que, incluso en semejante circunstancia, halló descanso en Dios. Daniel. Daniel era un hombre de oración. 3 veces al día se postraba ante Dios sin importar lo que sucediera a su alrededor. Y cuando el rey Darío, engañado por sus consejeros, firmó un decreto prohibiendo orar a cualquier otro dios que no fuera él, Daniel no dudó en seguir buscando a su Señor. En Daniel 6:10 leemos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¡Qué testimonio tan poderoso! Daniel no permitió que la amenaza de muerte lo apartara de su comunión con Dios. Siguió orando, siguió confiando, siguió descansando en la presencia del Señor. Y hay un detalle extraordinario aquí. La oración de Daniel no era una oración desesperada, sino una oración llena de gratitud. La Escritura nos dice que él oraba y daba gracias. Incluso en medio de la crisis, su paz permanecía intacta. ¿Qué ocurrió después? Daniel fue lanzado al foso de los leones. Humanamente hablando, esto era una sentencia de muerte. Pero mientras Daniel dormía rodeado de fieras, Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones. Ahora bien, piensa en esto. ¿Quién crees que durmió mejor esa noche? ¿Daniel en el foso de los leones o el rey Darío en su palacio? La respuesta está en Daniel 6:18. Luego el rey se fue a su palacio y pasó la noche ayunando, y no dejó que le trajesen instrumentos de música, y se le fue el sueño. El rey, con toda su riqueza y poder, no pudo dormir. Pero Daniel, en una situación de vida o muerte, descansó en la paz de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera paz y el descanso no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Daniel pudo dormir en medio de los leones porque sabía que el Señor estaba con él. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has dejado que los leones de tu vida te roben el sueño? Problemas, preocupaciones, temores, todos ellos intentan quitarte la paz. Pero si confías en Dios, como lo hizo Daniel, podrás dormir en paz, sabiendo que Él está a tu lado. Esta noche, antes de acostarte, sigue el ejemplo de Daniel. Ora con gratitud, sin importar lo que estés enfrentando. Pon tus preocupaciones en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene el control absoluto. Confía en el mismo Dios que cerró la boca de los leones, porque Él está contigo ahora mismo. Y quiero que tomes un paso de fe y declares esta verdad. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y descansaré en tu paz. Al hacerlo, reafirmas tu decisión de confiar en Dios, sin importar lo que estés enfrentando. Y si aún no lo has hecho, presiona me gusta en este video. Cada vez que lo haces, permites que más personas descubran cómo hallar descanso en Dios. Pero esto no termina aquí. Jesús nos dejó un ejemplo maravilloso de confianza en medio de la tormenta. En el siguiente segmento veremos cómo Jesús pudo dormir en paz mientras sus discípulos estaban llenos de temor y ansiedad.
el descanso de Jesús en medio de la tormenta. Imagina esto: te encuentras en un pequeño bote en medio de un mar embravecido. El viento es feroz, las olas golpean con violencia, el agua empieza a llenar la embarcación y todo indica que va a hundirse. A tu alrededor el miedo se apodera de todos, se escuchan gritos, hay desesperación, cada uno trata de tomar el control de la situación, pero el pánico los domina. Ahora dime, ¿serías capaz de dormir en medio de esa tormenta? Parece imposible, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo. En Marcos 4, 35, 41 encontramos una escena poderosa. Jesús y sus discípulos navegaban por el mar de Galilea cuando, de repente, una fuerte tormenta se desató. Las olas amenazaban con hundir la barca, pero en medio de todo esto, Jesús dormía tranquilamente. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Qué contraste tan asombroso. Mientras los discípulos estaban llenos de angustia, Jesús permanecía en paz. Mientras ellos pensaban que iban a perecer, Jesús descansaba. Aquí hay una verdad espiritual poderosa. Jesús no dormía porque la tormenta no existía, sino porque confiaba plenamente en el Padre. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has permitido que las tormentas de la vida te roben la paz? Los discípulos fijaron su mirada en las olas y vieron peligro. Jesús cerró sus ojos y vio la mano de su Padre sosteniéndolo. Aquí hay una gran lección que debemos aprender. Si Jesús pudo dormir en la tormenta, nosotros también podemos. Y lo más impactante es lo que sucedió después. Con una sola palabra, Jesús detuvo el viento y el mar. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Jesús no solo descansaba en medio de la tormenta, sino que tenía autoridad sobre ella. Y hoy quiero preguntarte: ¿qué tormenta está robando tu paz? ¿Es una crisis en tu familia? ¿Problemas financieros? ¿Incertidumbre sobre el futuro? La buena noticia es que el mismo Jesús que calmó la tempestad sigue teniendo el poder sobre cualquier situación que enfrentes. Si hoy sientes que las olas de la vida te están hundiendo, haz lo que hicieron los discípulos. Acude a Jesús. Antes de dormir esta noche, eleva una oración y dile al Señor: Jesús, hoy deposito mis preocupaciones en tus manos. Sé que tú tienes el control y puedo descansar en tu paz. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Jesús es mi paz en la tormenta. Al hacerlo, estarás declarando que nada ni nadie podrá robarte la paz que Cristo ha depositado en tu corazón. Y si aún no lo has hecho, presiona me gusta en este video. Cada me gusta es una forma de compartir esta verdad con alguien más que necesita aprender a descansar en Jesús. Pero aún hay más. Jesús nos dejó una oración que nos enseña cómo confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestro descanso. En el próximo segmento exploraremos cómo el Padre Nuestro nos ayuda a dormir en paz. El Padre Nuestro como oración nocturna. Cuando los discípulos veían a Jesús orar, notaban algo diferente en él. Su manera de dirigirse al Padre no era fría ni mecánica, sino llena de confianza, cercanía y poder. Fue por eso que un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Jesús le respondió con una oración que se convertiría en la más conocida de toda la historia: el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11, 2, 4. Lo que muchos no se dan cuenta es que esta oración es perfecta para recitar antes de dormir. Si observamos el Padre Nuestro con atención, encontramos 5 elementos que nos ayudan a descansar en paz. 1. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos recuerda que no estamos solos. No importa qué tan difícil haya sido nuestro día, tenemos un Padre amoroso que cuida de nosotros. 2. Hágase tu voluntad. Nos enseña a soltar nuestras cargas en las manos de Dios. En lugar de llevar nuestras preocupaciones a la cama, podemos entregarlas a Él y descansar en su voluntad. 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos enseña a depender de la provisión de Dios. No tenemos que angustiarnos por el mañana, porque el Señor ya tiene todo bajo su control. 4. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. El perdón nos libera del peso de la culpa y nos sana del rencor. No hay nada más desgastante que irse a la cama con el corazón cargado de amargura. Pero cuando perdonamos y recibimos el perdón de Dios, nuestro espíritu encuentra descanso. 5. Líbranos del mal. Es una declaración de confianza en la protección divina. Al orar esto, proclamamos que ningún ataque del enemigo podrá contra nosotros, porque Dios es nuestro escudo. Ahora dime, ¿acaso hay mejor oración para elevar antes de dormir que esta? Jesús nos dejó el Padre Nuestro como un modelo de oración que nos recuerda que podemos confiar, soltar nuestras preocupaciones y descansar en el amor inagotable del Padre. Si últimamente has tenido noches de insomnio, si la ansiedad o el temor han robado tu paz, te animo a hacer esta oración esta noche antes de dormir. Pero no la recites como una repetición vacía. Declárala con fe, con un corazón entregado, permitiendo que cada palabra penetre en lo más profundo de tu ser. Hoy quiero desafiarte. Esta noche, antes de cerrar los ojos, ora el Padre Nuestro con sinceridad y permite que la paz de Dios llene tu alma. Y ahora, quiero que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios: Padre, en tus manos dejo mi descanso. Al hacerlo, estarás rindiendo tu noche a Dios y afirmando que confías en su paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una oportunidad para que más personas escuchen este mensaje y aprendan a descansar en Dios. Pero aún hay más. La Biblia nos habla de una mujer que también vivió noches de angustia y aprendió a dejarlo todo en manos de Dios. En el próximo bloque veremos la historia de Ana y cómo su oración la llevó a experimentar un descanso verdadero. Quizás te has encontrado alguna vez llorando en la soledad de la noche, sintiendo que nadie ve tu dolor. Hay momentos en los que el peso de la vida se vuelve insoportable, cuando parece que nadie entiende nuestra lucha y la oscuridad solo intensifica la angustia. Ana conocía bien esa sensación. En 1 Samuel 1 encontramos la historia de una mujer que pasaba muchas noches llorando, consumida por la tristeza y la desesperanza. Ana era estéril y en aquellos tiempos no poder tener hijos era visto como una deshonra. Para colmo, su rival Penina la atormentaba, burlándose de su situación. Día y noche, Ana vivía con un peso en su corazón, atrapada en un dolor que parecía no tener fin. Pero una noche, todo cambió. En lugar de seguir sufriendo en silencio, Ana tomó una decisión. Se levantó y derramó su alma ante Dios. Ella, con amargura de alma,
oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Aquí encontramos un principio poderoso. Ana no reprimió su dolor, sino que lo llevó ante aquel que podía ayudarla. Muchas veces cometemos el error de llevar nuestras preocupaciones a la cama en vez de llevarlas a Dios. Nos acostamos con la mente llena de ansiedad, con el corazón herido, preocupados por el futuro, y eso nos roba la paz. Pero Ana nos enseña que la oración es el lugar donde se dejan las cargas. ¿Qué sucedió después de su oración? Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Y aquí está lo más sorprendente. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 1 Samuel 1:18. Ana todavía no había recibido su milagro, pero sí había recibido paz. Antes de que su situación cambiara, su corazón ya había sido transformado. ¿Por qué? Porque cuando entregamos nuestra carga a Dios en oración, la paz llega antes que la respuesta. Esta es la clave para descansar en el Señor. No esperes a que todo esté solucionado para encontrar tranquilidad. Descansa ahora, porque Dios ya está obrando, aunque aún no lo veas. Si esta noche el insomnio te persigue, si la ansiedad y las preocupaciones te roban el sueño, haz lo que hizo Ana. Derrama tu alma delante de Dios. Díselo todo. No te guardes nada. Y después levántate con paz, porque Dios ha escuchado tu oración. Esta noche, antes de dormir, haz una oración sincera y dile al Señor: Señor, te entrego mi carga. Confío en que tú tienes el control, y en paz me acostaré y dormiré. Y ahora quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, dejo mi carga en tus manos. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides confiar en Dios y recibir su paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una semilla de esperanza para alguien que necesita encontrar descanso en Dios. Pero este mensaje no termina aquí. La palabra de Dios nos da una promesa poderosa sobre la paz que Él nos ofrece. En el próximo bloque descubriremos Isaías 26:3 y el secreto para vivir en un descanso sobrenatural. Isaías 26:3. Una paz inquebrantable. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Te imaginas tener una paz tan profunda que ninguna circunstancia pueda arrebatarla? Una paz que no se tambalea, que permanece firme, que viene de lo alto. Dios nos ha dado esa promesa, una paz sobrenatural que no depende de nuestras circunstancias. En Isaías 26:3 encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre el descanso en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Qué verdad más maravillosa! Hay dos principios que debemos comprender aquí. Primero, es Dios quien nos sostiene en paz. No depende de nuestra habilidad para controlar nuestras emociones, ni de nuestra capacidad de calmar la ansiedad. Es el Señor quien nos protege y nos cubre con su paz perfecta. Segundo, la condición para vivir en esa paz es que nuestra mente permanezca en Él. ¿Y qué significa esto? Significa que si nuestras noches están llenas de preocupaciones, temores e incertidumbres, la paz será difícil de encontrar. Pero si en lugar de eso permitimos que nuestra mente sea inundada con la verdad de Dios, entonces su paz nos guardará. El secreto de la paz verdadera. En el original hebreo, la expresión usada es Shalom, Shalom, una repetición que enfatiza la plenitud de esta paz.
No es una tranquilidad momentánea, no es un alivio pasajero, es una paz completa, absoluta, inmutable, que cubre cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo podemos experimentarla en nuestro día a día? 1. Antes de acostarte, reemplaza la ansiedad con la palabra de Dios. En lugar de repasar tus problemas, medita en lo que Dios ha dicho. En lugar de repetir preocupaciones, proclama sus promesas. En lugar de imaginar lo peor, recuerda que Dios tiene el control. 2. Ora entregándole tu confianza al Señor. No te vayas a dormir sin decirle: Padre, confío en ti. Tú tienes el control de mi vida y de mi futuro. Cuando te rindes a Dios en oración, Él llena tu corazón con una paz que el mundo no puede dar. 3. Crea una rutina que alimente tu paz. Antes de dormir, apaga las distracciones. Dedica unos momentos a la oración y la alabanza. Llena tu mente con lo que edifica. No permitas que las noticias negativas del día sean lo último que escuches antes de dormir, sino que sea la presencia de Dios la que llene tu corazón. Si practicas esto, verás cómo la ansiedad y el insomnio desaparecen, porque Dios es fiel a su promesa. Guardará en completa paz a quien confía en Él. Un reto para hoy. Esta noche, decide confiar en Dios con todo tu ser. Cree en su fidelidad y descansa en su amor. Y para reforzar esta verdad con un acto de fe, escribe en los comentarios: Señor, en ti confío y descanso en tu paz. Al hacer esto, estarás declarando que hoy eliges recibir la paz de Dios en tu vida. Y si este mensaje te ha bendecido, comparte con otros para que más personas descubran cómo hallar descanso en el Señor. Pero esto no es todo. Jesús no solo nos dejó una promesa de paz, sino que oró específicamente para que viviéramos en esa paz. En el próximo segmento exploraremos la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 y cómo su intercesión nos da la seguridad de que podemos descansar en Él. Jesús y su oración por nosotros. Juan 17. Imagina esto. Jesús sabía que su hora había llegado, que pronto enfrentaría la cruz. Sabía que sería traicionado, humillado y crucificado. Sin embargo, en aquella noche crucial, antes de ser arrestado, hizo algo maravilloso. Oró por ti. En Juan 17 encontramos lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, un momento único donde intercede no solo por sus discípulos, sino por todos los que creeríamos en Él. En Juan 17:9 Jesús dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y más adelante, en Juan 17:20, hace una declaración aún más impresionante: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso significa que Jesús oró por ti antes de que nacieras. ¿Puedes imaginar la profundidad de ese amor? Él sabía que enfrentaríamos noches de temor, de dudas, de incertidumbre. Sabía que el enemigo intentaría robar nuestra paz. Pero en su oración, Él pidió algo extraordinario: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11. Y luego nos dejó una promesa que cambia todo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Amigo, Jesús oró por ti. Cuando elevó esta oración en Juan 17, estaba asegurando que tú y yo pudiéramos vivir en su paz. No una paz cualquiera, sino su paz perfecta. No una paz basada en las circunstancias, sino una que sobrepasa todo entendimiento.
No una paz temporal, sino una que es eterna. Si Jesús oró para que vivieras en paz, ¿por qué sigues permitiendo que el miedo te robe el descanso? Esta noche, antes de dormir, recuerda que el mismo Jesús intercedió por ti. Él pidió que fueras guardado, declaró paz sobre tu vida, aseguró que, sin importar la tormenta, su paz estará contigo. Así que hoy, descansa en la oración de Jesús. Cuando te acuestes, repite en tu corazón: Señor, descanso en tu paz, porque sé que tú has orado por mí. Y para afirmar esta verdad con un acto de fe, escribe en los comentarios: Jesús oró por mí y yo descanso en su paz. Al hacerlo, estarás afirmando que hoy recibes la paz que Cristo ya ha conquistado para tu vida. Y si aún no lo has hecho, te animo a que le des me gusta al video. Cada me gusta es una manera de llevar este mensaje a más personas que necesitan aprender a descansar en Jesús. Pero esto no es todo. Jesús nos reveló otro principio transformador sobre la paz: la gratitud. En el siguiente segmento descubriremos cómo la acción de gracias puede cambiar nuestras noches y llevarnos a un descanso profundo en Dios. La importancia de la gratitud en la oración nocturna. ¿Te has acostado alguna vez sintiéndote vacío, con la sensación de que nada en tu vida está en orden? Muchas veces terminamos el día enfocándonos en lo que nos falta, en lo que salió mal, en aquello que no logramos. Nuestra mente se llena de inquietudes y preocupaciones, y eso nos roba la paz. Pero Jesús nos enseña un principio que puede transformar nuestras noches: la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, la Escritura nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud abre la puerta a la paz. Muchas veces creemos que para sentir paz necesitamos que nuestras circunstancias cambien, pero la gratitud nos permite ver la mano de Dios incluso en medio de los desafíos. Jesús mismo nos demostró este principio. Antes de obrar milagros, antes de multiplicar los panes y los peces, antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba, Él comenzaba dando gracias. En Juan 11:41, cuando Jesús está a punto de resucitar a Lázaro, Él no inicia con una petición, sino con una acción de gracias. Padre, gracias te doy porque me has oído. Esto lo dijo antes de que Lázaro saliera de la tumba. La gratitud no es solo un sentimiento, es una expresión de fe. Es reconocer lo que Dios ha hecho y confiar en lo que aún hará. ¿Cómo puede la gratitud transformar tu descanso? Si cada noche te acuestas con ansiedad, es momento de cambiar tu perspectiva. En lugar de repasar tus problemas antes de dormir, comienza a recordar tus bendiciones. Agradece por la vida. Agradece por la salud que tienes. Agradece porque Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. Agradece porque su fidelidad es inquebrantable. Cuando llenas tu corazón de gratitud, no hay lugar para el temor, la preocupación ni la angustia. Jesús quiere que aprendas a descansar en la certeza de que si hoy has respirado, es porque Dios todavía tiene un propósito para ti. Un desafío para esta noche: antes de dormir, tómate un momento para dar gracias. Ora y dile al Señor: Padre, gracias por este día. Reconozco que no todo ha sido perfecto, pero sé que has estado conmigo. Hoy elijo enfocarme en tus bendiciones y dormir en paz. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, elijo agradecer y descansar en ti. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides cerrar tu día con gratitud y confianza. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas
descubran el poder de la gratitud en Dios para transformar su descanso. Pero esto no es todo. Dios nos ha dejado una promesa de protección para nuestras noches. Hay un pasaje que nos asegura que podemos dormir bajo el abrigo del Altísimo. En el próximo segmento exploraremos el Salmo 91 y la seguridad de descansar bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 y la protección nocturna. ¿Alguna vez has sentido temor al dormir? Tal vez te ha sucedido. Apagas la luz, te acuestas, pero una inquietud te invade. Pensamientos de miedo llenan tu mente. ¿Y si algo malo sucede mientras duermo? ¿Y si no despierto? ¿Y si el enemigo me ataca en la noche? Pero Dios no quiere que sus hijos vivan en temor. Él nos ha dado una promesa poderosa de protección mientras dormimos. El Salmo 91, una promesa de seguridad en la noche. El Salmo 91 es uno de los pasajes más contundentes de la Escritura sobre la protección divina. Dios nos garantiza que Él nos guarda tanto de día como de noche. En el Salmo 91, 1, 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando duermes no estás indefenso, estás bajo la sombra del Altísimo. Más adelante, en el versículo 5, Dios nos hace una promesa específica para la noche. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás el terror nocturno. Esto significa que ningún espíritu de miedo, ninguna pesadilla, ninguna opresión podrá tocarte. Dios te rodea. Su presencia es un escudo sobre tu vida. ¿Cómo activar la protección del Salmo 91 antes de dormir? Esta promesa no es solo un bello pasaje, sino una realidad para aquellos que deciden confiar en Dios. Para vivir bajo esta protección, uno proclama el Salmo 91 antes de acostarte. Ya sea que lo leas o lo repitas en oración, hazlo con fe, creyendo en cada palabra. 2. Pon tu descanso en manos de Dios. No vayas a la cama con temor. Antes de dormir, di: Señor, me entrego a tu paz porque sé que tú me proteges. 3. No permitas que el miedo te robe la tranquilidad. El temor es una estrategia del enemigo para inquietar tu corazón. Cuando sientas que el miedo se acerca, responde con confianza: el Señor es mi refugio y en Él deposito mi confianza. Dios vela por ti mientras duermes. No hay razón para temer ni la oscuridad ni los ataques del enemigo. El mismo Dios que cerró la boca de los leones cuando Daniel estaba en el foso es el que guarda tu habitación esta noche. Un reto para hoy. Antes de dormir, proclama el Salmo 91 sobre tu vida. Habla con Dios y dile: Padre, me entrego a tu protección. Tú eres mi amparo y mi fortaleza. Dormiré confiado, porque tu presencia me cubre y me resguarda. Y quiero que afirmes esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: descanso bajo la sombra del Altísimo. Al hacerlo, estarás declarando que confías en la protección divina sobre tu descanso. Si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada interacción ayuda a que más personas descubran cómo confiar en Dios y encontrar paz para dormir. Ahora quiero llevarte más profundo en esta verdad. La Biblia nos habla de un hombre que, estando en peligro de muerte, logró dormir en completa paz, porque sabía que Dios tenía el control. En el siguiente segmento exploraremos la historia de Pedro en la cárcel y su descanso en Dios. Imagínate por un momento, estás encerrado en una prisión oscura, con grilletes en manos y pies. Sabes que al amanecer serás ejecutado. No hay forma de escapar, no hay esperanza visible. ¿Cómo reaccionarías?
Muchos caerían en pánico, otros llorarían desesperadamente o suplicarían una salida. Pero la Biblia nos muestra a un hombre que, en medio de esta misma situación, hizo algo inesperado: se durmió profundamente. Ese hombre fue Pedro. En Hechos 12:6 la Escritura dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche. Algunos momentos son decisivos y pueden influir no solo en el resto del día, sino incluso en el rumbo de nuestra vida. El enemigo sabe esto y hará todo lo posible para impedir que prestes atención. Satanás prospera en la ignorancia de los hijos de Dios. No importa cuánto potencial tenga una persona, si no es consciente de ello, vivirá como si no lo tuviera. La Escritura nos dice en Gálatas 4:1: digo, pues, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto no se trata solo de edad, sino de entendimiento. Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que puedas reconocer las oportunidades que Él te está dando en este tiempo. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿qué hace que esta hora sea más significativa que otras? Permíteme compartir contigo algunas razones que te ayudarán a comprender por qué estar despierto en este momento es un privilegio. Hay beneficios tanto físicos como espirituales en este periodo. En primer lugar, desde un punto de vista físico, este es un momento de profundo silencio. Durante el día, el mundo está lleno de ruido, distracciones y actividad constante. Pero entre las 2 y las 3 de la mañana, todo se aquieta. Es un tiempo en el que puedes detenerte y escuchar. Este silencio no solo se experimenta en el ambiente, sino también en el corazón. A lo largo del día, nuestra mente está dispersa, ocupada con preocupaciones y compromisos. Intentamos encontrar momentos de paz, pero siempre hay algo que interrumpe. Sin embargo, en esta hora, cuando todo está en calma, el alma tiene la oportunidad de estar en comunión con Dios sin interferencias. Es un tiempo donde podemos escuchar con mayor claridad su voz, porque nuestros pensamientos no están compitiendo con el ruido del mundo. Muchos no logran percibir la voz de Dios simplemente porque sus vidas están demasiado ocupadas. Pero en este periodo, cuando el cuerpo está relajado y la mente está en descanso, el espíritu se vuelve más receptivo. Es en estos momentos de quietud cuando Dios puede hablarnos de manera más clara. No ignores este llamado. Si Dios te despierta, es porque tiene algo que decirte. Que tu respuesta sea: aquí estoy, Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Seguramente has escuchado a músicos, escritores o artistas hablar sobre cómo una gran idea les llegó en medio de la noche. Algunos dicen que se levantaron de la cama porque sentían un peso en su corazón, como si una mano invisible los hubiera tocado. Sí, hay algo especial en este momento del día. Tu mente está más receptiva a esa hora, más sensible a lo que ocurre en el mundo espiritual y a la voz de Dios. Sabes que no eres solo carne y hueso, sino un ser espiritual que habita en un cuerpo y que posee un alma que une ambos mundos. Durante el día, cuando el cuerpo está ocupado en sus labores, la mente se distrae con lo que sucede a su alrededor. A menos que cultives una vida de oración y comunión con Dios, es difícil percibir las impresiones del Espíritu Santo. Pero en la quietud de la noche, cuando el cuerpo ya ha descansado unas horas y ha recuperado parte de su energía, la mente se despierta con una claridad diferente. En esos momentos, el espíritu se vuelve más perceptivo a la dirección de Dios. Puedes entender mejor las cosas, pensar con mayor lucidez y recibir sabiduría para tomar decisiones importantes. Tal vez has pasado por esto alguna vez, cuando enfrentas un problema difícil y alguien te dice: duerme,
y mañana lo verás con más claridad. No es el acto de dormir en sí lo que trae la respuesta, sino que en la calma y el reposo, la mente se desconecta del ruido y se alinea con el espíritu. Es ahí cuando el Señor puede hablarte con más claridad y mostrarte el camino a seguir. Puede que pienses que el punto no es la hora, sino simplemente descansar y dejar que la mente se relaje. Pero imagina que tomas una pequeña siesta y justo cuando intentas conectar con el espíritu, tu hijo pequeño entra corriendo a la habitación para ver si mamá o papá ya despertó. Te sería difícil concentrarte, ¿verdad? Por eso, en su infinita sabiduría, Dios permite que despiertes antes que los demás, para que puedas buscarlo sin distracciones y recibir su guía. Como mencioné antes, no todas las horas del día tienen el mismo peso en el ámbito espiritual. Hay momentos en los que el mundo espiritual se mueve de manera más intensa, y entre las 2 y las 3 de la madrugada es uno de ellos. En la forma en que Dios ordenó el tiempo, el día no comienza en la mañana, sino al anochecer. Por eso, aunque en nuestra cultura pensemos que el día empieza a las 6 de la mañana, en realidad ya ha comenzado desde la medianoche. En esas primeras horas suceden muchas cosas en el reino espiritual. Se cree que durante este tiempo, el velo que separa lo natural de lo espiritual se vuelve más fino, y tanto los ángeles como las fuerzas del mal están más activas. Como la mayoría de las personas están dormidas, hay menos interferencia humana. Por eso, si alguna vez has estado despierto a esas horas, es posible que hayas sentido una presencia especial. Recuerda el sueño de Jacob, cuando vio una escalera por la que los ángeles subían y bajaban. Eso ocurrió en la noche, en un momento de gran actividad espiritual. Esto no significa que Dios no actúe en otras horas del día, pero hay periodos donde su obra es más evidente. De la misma manera, el enemigo también escoge este tiempo para sembrar el mal en los corazones. Jesús nos enseñó que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ataques espirituales suelen ocurrir en sueños o durante la noche? Es porque en esas horas la conciencia está en reposo y solo el subconsciente permanece alerta. Sin embargo, el subconsciente solo puede responder con lo que ha sido alimentado. Muchas personas conocen la Biblia en su mente, pero no la han sembrado en su corazón. Y cuando el enemigo ataca en la noche, no tienen la fortaleza espiritual para resistir. Por eso, es fundamental que llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento de la prueba, estemos preparados. Cuando despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada sin razón aparente, y no tienes ninguna tarea urgente que cumplir, puede ser que Dios mismo te haya despertado. Él es quien diseñó el tiempo, la luz del día para trabajar y la noche para descansar. Su propósito es que tu cuerpo repose, para que tengas fuerzas al día siguiente. Pero si en medio de ese descanso Dios te interrumpe, es porque tiene un propósito para ti en ese momento. Recuerda a Samuel cuando era niño y servía en el templo. Dios lo llamó en medio de la noche. Al principio, Samuel no entendía lo que sucedía, pero después aprendió a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué habría pasado si Samuel hubiera ignorado la voz de Dios y se hubiera vuelto a dormir? A veces, Dios nos despierta en la noche para hablarnos, para darnos dirección, para interceder por alguien o simplemente para que pasemos tiempo en su presencia. La próxima vez que te despiertes en la madrugada sin razón aparente, no lo tomes como una molestia o un simple insomnio. Pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres mostrarme? Tal vez está preparando tu corazón para algo grande. Tal vez está llamándote
a orar por alguien que lo necesita. O tal vez simplemente quiere que estés a solas con él. Elías también vio su descanso interrumpido en más de una ocasión a lo largo de su vida. Y lo mismo ha sucedido con muchos otros que en algún momento tuvieron que dejar de dormir. Pero en cada uno de estos casos hubo una razón poderosa detrás. Era algo crucial para su vida y su destino. Si hubieran ignorado ese momento, hoy no estaríamos hablando de ellos, o serían un ejemplo de lo que significa no prestar atención a la voz de Dios. Cuando Dios te despierta entre las 2 y las 3 de la madrugada, es porque ha puesto sus ojos en ti. No todos experimentan esto sin una razón aparente. Algunos pueden despertarse debido a problemas de salud o preocupaciones emocionales. Pero para aquellos que se despiertan de repente, sin causa aparente, esto forma parte de su llamado divino. Ser escogido por Dios implica un proceso. Y uno de los primeros pasos de ese proceso es que tu sueño sea interrumpido. Puede que en el camino haya muchas otras demandas que te lleven a sacrificar tu descanso en más de una ocasión. Pero antes de preocuparte, regocíjate en saber que Dios ha puesto su atención en ti. Tal vez te has preguntado por qué esto te ocurre y por qué parece que eres el único en tu familia o en tu círculo de amigos que lo experimenta. La respuesta es simple. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Quiere hablarte, darte dirección en esta etapa, revelarte lo que necesitas saber. Pero, en última instancia, la decisión de aceptar o rechazar ese llamado es tuya. Jesús contó la historia de un padre que pidió a su hijo que trabajara en su viñedo. El hijo se negó y el padre tuvo que buscar a otro. Hoy en día hay más de 7 millones de personas en el mundo. Si Dios te llama para una tarea, antes de negarte o poner excusas, recuerda que Él tiene millones de otros a quienes podría confiar esa misión. Sin embargo, fue a ti a quien eligió. Así que, en lugar de resistirte, da un paso adelante y obedece. No esperes demasiado, porque Dios no se queda esperando indefinidamente. Sí, Dios puede dejar atrás a quienes no responden a su llamado. Si te despierta una y otra vez y tú lo ignoras, buscará a otro dispuesto a escuchar. Su obra no se detendrá por la indiferencia de alguien. Su plan seguirá adelante, con o sin ti. Pero qué gozo debería llenarte saber que Dios te ha considerado digno de esta tarea. En lugar de verlo como una carga, míralo como un privilegio. Sé fiel en todo lo que Él te llame a hacer. Recuerda siempre estas palabras. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Otra razón por la que Dios te despierta en la madrugada es para darte instrucción. La Escritura dice en Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Y en otro pasaje leemos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios es nuestro maestro, nuestro guía. Él quiere mostrarte la senda que debes seguir, ayudarte en tus decisiones y evitarte tropiezos innecesarios. Pero vivimos en un mundo lleno de distracciones. Para muchos, escuchar la voz de Dios se ha vuelto difícil. El tiempo de oración y lectura bíblica, que debería ser un encuentro con el Señor, se ha convertido en un simple hábito religioso. Lees la Biblia apresuradamente, como si fuera una rutina vacía. Ya no tiene peso en tu vida. Haces las cosas por obligación, no por deseo. Presentas tus peticiones ante Dios, pero sin esperar una respuesta. Y así, la relación con Él se ha vuelto mecánica y distante. Sin embargo, Dios sigue anhelando hablar contigo, instruirte, dirigirte y guiarte. Y si es necesario despertarte en la madrugada para lograrlo, lo hará.
Él sabe que a esa hora no tienes citas ni compromisos urgentes que te distraigan.